Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Esta grabación ha sido realizada para Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio por Eduardo Tejeda. Fue realizada en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en México, el día martes 5 de agosto del 2025, en voz de Eduardo Tejeda. Amado Padre Sanador, amado Padre Salvador, en el nombre de Jesús de Nazaret, contigo me comunico verbalmente, energéticamente, emocionalmente, intuitivamente, sapiensalmente, razonablemente, químicamente. Me comunico contigo reconociendo a tu Hijo Jesucristo. Me comunico contigo, mi Hacedor, mi Creador, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por este día de vida en mi vida. Gracias porque hasta este día puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me has ayudado. Dios de mi corazón, escuchar el canto de las aves esta mañana en un lugar como Chihuahua es tu bendición, es tu bendición. Lamento la inconsciencia con la que a veces me conduzco en mi existencia, en mi vida, ignorando, pasando por alto, no considerando, no observando, sin atención, descuidado, distraído de tu abundante bendición, de la que tú generas para mí día a día en medio de mi rutina. La vida es eso que sucede, que pasa, que acontece mientras uno está distraído. Por tanto, gracias por incomodarme, gracias por despertarme, gracias por llamar mi atención en estos detalles. Me considero afortunado, me considero bendecido. Te agradezco enormemente, Señor, pues en esta tierra creo yo que anteriormente había todo sido desfavorable, había yo intuido, no había sido de mi agrado, creo yo que algunas situaciones había experimentado, pero tu resiliencia y tu amor, la percepción, la interpretación de los hechos, de los acontecimientos, del lugar, de los lugares, de las memorias, de los recuerdos, has cambiado. Has cambiado mi mente, me has direccionado. En ti estoy esperando y sé que nunca seré avergonzado. En el nombre de Jesús te hablo de mi corazón. En el nombre de Jesús te canto con mi corazón. Observo contemplativamente la figura de Jesús, su resurrección, su retorno. Pongo mi confianza en el Señor, más allá de lo intelectual, más allá de lo apologético, más allá de lo filosófico, más allá de todo el compendio de argumentos, la argumentación, la investigación, la convicción sapiensal, investigacional, más allá de todo el compendio de argumentos que pueda tener yo para confirmar que tú eres el Padre nuestro y que Jesús es el Señor. Más allá de todo eso, doy lugar a mi fe, de creer en eso. Me presento ante ti, creyendo que te agradas de mí, creyendo que sonríes a mí, creyendo que mi oración, mis palabras, te genera placer, a ti te agrada. Me presento ante ti, Señor, como un alma, pero también como un cuerpo, como tu Hijo, que tú le provees en todo momento. Dios de mis soledades, camino por este valle y desierto con resiliencia, pues tú has aumentado mis fuerzas, me has incrementado con potencia. Querido Dios, otra vez abrirás camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez, una vez más, Señor, tu verdad. Una vez más, mi Dios, incrementación vibracional. Mengua mi ego,
y crece tú el renuevo, mengue mi ego, que crezca el Rey, el Eterno, Hashem Adonai Elohim, el Eterno, mengue mi ego y crezca el Eterno. Gloria sea tu nombre, mi cuerpo, Señor, es tu templo, tú eres mi neuroplasticidad, tú eres mi abundancia, tú eres mi progreso, tú eres mi confianza, tú eres mi amigo, tú eres mi reposo. En ti encuentro calidad de vida, dignificas mi existencia, me haces justicia, vengas mi alma con tu autonomía, me generas alegría, te observo a ti todo el día. Esa es mi justicia, esa es mi venganza. Conocer tu evangelio y no ser como ellos, como esas masas. Esa es mi justicia, esa es mi venganza. Eres el Dios eterno, el que abunda en mí su templanza. En ti encuentro porque tú eres mi progreso, tú eres mi abundancia, tú eres mi riqueza, tú eres mi contexto, tú eres mi verso. A ti te alabo, Padre nuestro. A ti, Señor, que resucitaste de entre los muertos. A ti, amado Padre, en el nombre de Jesús, reconozco este testamento, tu palabra bendita que dice que resucitó Jesús de entre los muertos. La fe substancial de este día para mi vida. Tú eres mi Dios, hasta este día te glorifica mi vibra. Hasta este día te glorifica mi vida. Hasta este día te he glorificado. No te he negado, Dios de mi vida. Roca de mi vida, fortaleza de mi vida. Declaro yo tu sangre, sangre preciosa sobre mi vida. Vences las murallas, las fortalezas, las sucias aguas, las limpias, las haces claras. Me limpias de mis pecados, cada uno de ellos me has perdonado. Me limpias de mis pecados, tú eres mi jabón, tú eres mi baño. Me has purificado con tu jabón, con tu agua, mi amado. Has hecho claras estas aguas, mi Dios amado. Desde la abundancia de mi corazón, Señor, emanando la fe sustancial que tú me has dado, desde esta posición de abundancia, de provisión, me humillo a ti voluntariamente, porque dicen algunos que asumen que tú eres solamente la mente, que no se humilla a ti, pues es escasez, una baja emoción, baja vibración, me limita a la frecuencia, no llego, no suceden las cosas en este tiempo, es que no han entendido que esto se hace voluntariamente. Yo soy el que decido a mi creador humillarme grandemente. Vale más cuando estoy hecho, cuando todo tengo, cuando lo deseo, que cuando nada tengo y lo necesito, me humillo a Él, me recibe, pero vale menos eso. Vale más cuando algo le ofrezco al Padre Eterno, al Dios nuestro. Vale más hacerlo voluntariamente, reconociendo al Maestro. Señor, vences a mis enemigos, ejerces sobre mí tu señorío, tu dominio propio. Me rejuveneces como el águila, me conservas en tus cámaras antioxidantes, hermoseas mi rostro, pones tu armadura sobre mí. Me ciñes con los lomos de la verdad, me vistes con la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación.
apresto el Evangelio, listo el Evangelio para ser predicado en todo momento. Amado Dios eterno, orando en todo tiempo, con súplicas en el Espíritu, a fin de permanecer firmes frente a las acechanzas del enemigo. Padre, para muchos como yo, tú eres todo lo que tenemos. Tu palabra es nuestro consuelo. Cada versículo, cada texto, te lo agradezco. Tu palabra, con gusto la leo, la aprendo. Para muchos de nosotros, tú eres todo, todo lo que tenemos. Habla a través de tu palabra, habla a través de tu palabra, querido Dios. Ministra espíritu, alma y cuerpo, abre el entendimiento, que este, como cada uno de los mensajes generados, grabados, le sirva a alguien en su proceso de vida, le genere, le motive resiliencia en este momento de su vida en el que escucha esta grabación, esta armonía. Mi Dios Todopoderoso, Jesús el Señor, tú eres mi neuroplasticidad, tú eres mi neurotransmisor. Tu sabiduría es mi hermana, tu inteligencia mi pariente. Querido y apreciado Dios, bendigo yo mi actividad cerebral, mi glándula pineal, mis hemisferios izquierdo y derecho. Tú eres mi refresco, tú eres mi aire fresco, tú eres mi viento, tú eres mi clima, tú eres mi aire acondicionado, Padre nuestro. Tú refrescas mi alma con tus aguas frescas. Traes frescura a mi espíritu, alma y cuerpo. En esta temporada, Dios del sol, Dios de la luna, Dios del día, Dios de todo momento. Mi alma, mi ser, es una criatura. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu favor, gracias por tu compañía. Llevo 15 años orando a ti, Señor. Llevo 15 años orando a ti. Querido Dios, gracias. Gracias por ser mi Dios. Bendigo la vida de mis padres, de mi padre Eduardo Tejeda. Bendigo la vida de mi hijo. Declaro tu sangre preciosa sobre ellos. Declaro tu sangre preciosa sobre nuestras vidas, interiormente, exteriormente. Sangre preciosa que da vida. Atraigo yo todo lo bueno. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me siguen todos los días de mi vida. En su casa moro yo por largos días. Bendigo el nombre del Señor, el que, el que está conmigo de noche y de día, el que es mi longevidad, mi juventud, mi amor, mi dignidad, mi honor, el que es mi energía, mi vibración, mi vigor, mi oración. Hecho es, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria sea a Dios. De la experiencia de vida, de lo que atraviesa, cruza, vive cada individuo, cada hombre, cada mujer, tarde o temprano, el aprendizaje de vida. Lo que yo he aprendido es que hay temporadas en las cuales con nadie hablas y hay situaciones, procesos, aprendizajes, desaprendizajes, aprender y desaprender, en los cuales estás solo o estás sola. No sé cuál sea el proceso, el acontecimiento, el duelo, el desapego, la adquisición, el aprendizaje, el desaprendizaje que estés llevando a cabo. Pero sea cual sea, hay veces que tendemos a sentirnos abandonados, solos, es parte del proceso. Cuando pensamos y sentimos que no somos apoyados, es parte del proceso. Ayer hablaba acerca de la soledad. El individuo fuerte interiormente es el que aborda la soledad, que aunque está solo o sola, no se siente solo o sola.
Son dos condiciones muy distintas. Entonces, hay temporadas, hay días, hay situaciones en las cuales nadie se entera de lo que estás viviendo. Número uno, porque no les interesa. Número dos, por ignorancia no saben cómo abordarlo. Y número tres, porque así fue destinado para tu bien. Te puedo decir esto, ya que Evangelio Público cumple este año 9 años de su fundación, de su inicio, de su arduo trabajo. Entonces, sé lo que es ese proceso. Como muchos, sé lo que es ese proceso. Realmente creo yo que igual que muchas plataformas, igual que muchos canales, igual que muchos medios, tengo áreas de oportunidad que mejorar, pero en general creo que a veces Dios aprovecha sustancialmente la voz, el intelecto, el conocimiento, la experiencia propia de Eduardo Tejeda para canalizar, para entregarle mensaje, apoyo moral, empatía, motivación a alguien en el mundo, en alguna parte, a alguien. Creo que es lo que hace Dios y conforme avanza el tiempo, madura uno más, crece uno más, progresa uno más y tarde o temprano se incrementará la generación de contenido favorable a la humanidad a través de Evangelio Público. Entonces, habiendo dicho esto, yo sé lo que es ese proceso. Creo y lo reafirmo, lo que acabo de decir. Aquí se crea contenido bueno, pero hay un detalle. La gente no escucha. Hablo de esto, de que hay veces que tiene uno que experimentar sus propios procesos y que puede uno sentirse solo haciendo algo productivo y aún así estar viendo que no hay interés, que no hay importancia, ni siquiera de la gente que dice que te ama. Ojo, oído, escuchemos, observemos. No le estoy diciendo con resentimiento. He venido a Chihuahua, a arreglar algunas cosas personales, a sanar heridas de la infancia mediante un proceso un tanto rudo, brusco, regresiones y recapitulaciones, quizás repeticiones compulsivas, hasta vencer eso. He venido a sanar, a mejorar. El día que salga de Chihuahua, voy a salir mejor y voy a continuar mi jornada, mi camino, mi viaje con esperanza. No lo digo por resentimiento o por enojo, no. He llegado, y es a lo que muchos tenemos que llegar, a entenderlo, que así es. Es triste, sí, porque estás experimentando algo y no se han enterado, y no se han enterado. Sin embargo, llega uno al punto de constancia, perseverancia, en automático, y conforme avanza el tiempo, se va haciendo uno más independiente de ese anclaje, de ese eslabón, de ese sistema, de ese núcleo familiar, de esa defectuosa sinergia, y va saliendo poco a poco del linaje. ¿Por qué? Porque Dios tiene grandes planes para ti. He estado hablando mucho de esto en forma típica y coloquial, ¿no? Basándome en un acontecimiento que sucede constantemente en estos terrenos, la carne asada, la reunión. ¿Cuánta gente sí se reúne a comida a degustar, a comer, a disfrutar? Hay gente que sí lo hace por gusto, por comer bien, por sana convivencia, pero al igual que tú, yo conozco algunos que lo están haciendo para evadir su realidad, para evadir su estatus espiritual, para evadir lo que tienen que enfrentar. Detrás de cada persona con mucha actividad social, detrás de esa persona que se toma muchas fotos con muchas personas, de esa foto de red social, hay una gran carencia, un gran vacío.
y una gran necesidad de aprobación social exterior, de aprobación física. Mírenme, soy amado, mírenme, soy amada, mírenme, se interesan en mí, mírenme, soy codiciado, soy codiciada, mírenme, soy buena persona. Detrás de cada situación así hay una carencia. Entonces, al menos lo que es en Chihuahua, la gente se reúne en el evento típico de cada fin de semana, la parrillada. Se le dice carne asada, en Estados Unidos se le dice barbecue, en Portugal, Brasil se le dice parrilada, en Argentina el asado. En cada lugar tienen su nombre a su evento, a su reunión familiar, profesional, de amistad, con distintos intereses, distintos finales. Normalmente en lo laboral es con el fin de socializar, de mejorar la relación laboral más allá de lo personal y generar simpatía, empatía en los compañeros laborales, en los jefes inmediatos y así. Es hasta cierto punto entendible, excepto cuando te digan ya llegaron las pizzas, excepto cuando en vez de pagarte monetariamente, con dinero, el tiempo extra te quieren pagar con pizzas, excepto en esas circunstancias, las reuniones laborales en las cuales hay alimentos y bebidas son favorables al entorno laboral. Pero en las reuniones de amistades, de familiares, en muchos casos hay algo ocultándose. Hay algo ocultándose. No es normal, escúchame bien, tanta reunión. No es normal tanta carne asada. No es normal. Algo estás evitando. No quieres ir a la habitación y a Dios orar. No quieres ver tu rostro en un espejo, una vez más. ¿Qué es evitar la soledad? Es un rechazo, un repudio hacia ti, hacia tu esencia, tu substancialidad. Entonces, es muy común, es un patrón repetitivo eso, la reunión, el evento familiar, en exageración. Y no lo digo desde un punto de vista criticón o juzgón, sino informativo, divulgativo. Subí una triada de videos relacionados con el inicio de Black Sabbath y cómo gran parte de su catálogo de canciones está basado en la influencia de un libro de ocultismo del siglo XV o XVI que llegó a manos de Ozzy Osbourne cuando era joven y este lo entregó al bajista que también componía y de ahí empezaron a crear la letra de Black Sabbath. Es información, es divulgación, es comunicación. O sea, eh, las sectas no solamente son categorizadas, asignadas a lo religioso, a lo espiritual. La secta es un tipo de pensamiento, un tipo de comportamiento, una tendencia, una inclinación, un fanatismo. Entonces, en palabras del señor José Antonio Marina, un intelectual español, cuya frase más famosa es que no todas las opiniones son respetables. Nadie te puede obligar a respetar el Evangelio Público y a Eduardo Tejeda y lo que aquí se dice, pero el derecho a opinar es irrevocable. Entonces, yo resuelvo, concluyo que la persona de mente cerrada es aquella que no escucha. ¿Cuál es el propósito de personas que comentan en los videos de Black Sabbath que subí hace unos días? ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué fin escriben? El propósito de Evangelio Público y Eduardo Tejeda es el de convencer, comunicar, divulgar y convencer en la propagación del Evangelio de Jesucristo, en su defensa. Pero, ¿cuál es el propósito de atacar, desacreditar cuando alguien habla de su becerro de oro de Black Sabbath? ¿Quieren que a uno le guste Black Sabbath o quieren que se retracte? Vivimos en una sociedad que reacciona, no piensa. Y cualquier cosa que para mí sea una amenaza, entonces la atacaré, la desacreditaré.
sin meditar, sin pensar. Y eso de pensar es importante. Entonces, sé de lo que estoy hablando. Tiene que haber una apertura, tiene que haber un diálogo, tiene que haber una libertad de expresión. No todo tiene que ser igual. Hay cosas de lo secular que me gustan, sí, hay cosas de lo secular que me gustan, pero ya no es tanto de moralidad el no seguirlas, el no practicarlas, sino ya es cuestión conviccional, basada en la experiencia. Ya sé que si fornico, afectará a mi paternidad y otras áreas. O sea, ya no es por moralidad, sino por aprendizaje, basada en la experiencia. Pero hay muchas cosas, incluyendo lo musical, que es de mi gusto. Y siempre lo he dicho, no todo tiene enlace o conexión con lo satánico o con lo diabólico. Satanás es un ser limitado y no controla todos los tentáculos. Así de fácil. Es limitado. Es limitado. Voy a comenzar a trabajar secularmente en la ciudad de Chihuahua. Hay una empresa reclutadora que maneja fácilmente el 90%, 95% de reclutamiento en hotelería, turismo y alimentos y bebidas en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Es un monopolio, casi, casi. Entregué mi currículum y no me abrieron la puerta. Pasa, sucede, claro que sí. Pasa, sucede. En la búsqueda de trabajo, no todos, no siempre te dicen sí a la primera. Pero esta empresa tiene características coercitivas y manipuladoras, aires de grandeza y cree y piensa, ¿verdad?, que controla todo el pastel. Es igual con Satanás. No controla todos los tentáculos del pulpo. Igualmente con esta empresa. Y Dios abrió una puerta. Te manda directo al epicentro de la necesidad. No todo lo controla Satanás. Y mucho menos cuando la esperanza de uno está en Dios. Mucho menos. Cuando se dice, creo que es en el libro de los Salmos, mi confianza está en el Señor. Espero en el Señor y sé que no seré avergonzado. Es eso, va a haber una respuesta positiva, va a haber un resultado positivo. No estamos hablando de exhibición ni de burla, sino de confianza en la obtención del resultado esperado. Muchas veces, y en la iglesia protestante se usa ese versículo, hablan únicamente de burla, de humillación. No es así, sino de que no va a quedar uno mal, de que uno va a obtener el resultado esperado. Tiene que ver con fe y convicción. En fin, son tiempos diferentes, tiempos extraños a los cuales nos vamos adaptando con el paso del tiempo. Términos como la sangre de Cristo se está volviendo como un mito, pero gracias a Dios por Evangelio Público, porque aquí estamos para demostrar lo contrario. La sangre de Cristo, más que un eslogan religioso católico, es un estado de conciencia. Tengo plena seguridad, plena convicción de que si padezco alguno de los trastornos y patologías más comunes en la actualidad, considera que esta grabación está realizada en agosto del 2025, en un contexto norteño, mexicano. Si padezco alguna de las siguientes patologías o trastornos más comunes en la actualidad, como ansiedad, depresión mayor, Charles Spurgeon, famoso predicador inglés, padecía de depresión mayor, alteración del sueño, tristeza, falta de interés, falta de apetito, lo cual es bueno porque te lleva a ayunar, ganas de llorar, trastorno bipolar, trastorno de pánico, algo más grave que la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, pensamientos repetitivos e intrusivos, conductas compulsivas, trastornos de la alimentación, anorexia, bulimia, trastorno por ataracón, siempre en conflicto, la relación entre la comida y la imagen corporal. Y eso genera otro trastorno que se llama dismorfia corporal. Cuando estás obsesionado, obsesionada con tu cuerpo, con tu imagen, no te aceptas, no te toleras. Y luego agrégale la resistencia a la soledad y agrégale la resistencia a poderte en un espejo mirar.
Claro que necesitas de Dios. Claro que necesitas de Dios. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Trastornos del espectro autista. Cada vez hay más gente autista. Es el famoso TEA. ¿Y por qué es tan común y va en incremento? Porque en muchos casos es a simple vista difícil de detectar. Pues se basa más que en una condición física o en una apariencia, como por ejemplo el síndrome de Down, cuyos rasgos faciales son evidentes en el portador de dicho trastorno o condición. El TEA, el trastorno de espectro autista, se centra más en la dificultad de comunicación y comportamientos repetitivos, los tics. Otro trastorno o patología mental, esquizofrenia, alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado. Y es un misterio, pero también es verdad. En algunas etapas de mi vida, y es una manera en la que habla Dios a nuestras vidas, es en lo físico. Durante estos 3 años que estuve fuera viajando, hasta que regresé a Chihuahua, en algunas ciudades, como por ejemplo Salema, al sur de Portugal, en Aveiro, al norte de Portugal, en Lisboa también, en Tulum, en Ciudad de México, al salir de Riyadh, en Arabia Saudita. El equipaje que yo tenía en su momento pues, era mucho. De hecho, llegué con mucho equipaje aquí a Chihuahua, a la casa de mi padre. Llegué con mucho equipaje. ¿Qué es eso? Una sincronicidad, una materialización de una condición espiritual. Pero no solo eso, no solo es la carga simbólicamente, lo que representa el equipaje del viajero en nuestras vidas, sino que al momento de desempacar o desechar, ordenar, siempre que saco mi equipaje, como que antes de poner orden y estabilidad, siempre tiene que estar todo regado. Abro las maletas, empiezo a ordenar, empiezo a sacar, empiezo a poner aquí. Tengo que estar caminando en medio de las maletas, en todo lugar, así ha sido en todo lugar. Entonces, la última vez ya detecté yo, ya me di cuenta que es como un estándar, como algo muy seguro de que así será siempre, de que traía desorden mental, desorden en los pensamientos. Conforme avanzaba yo, ahora por ejemplo en Tulum, que salí de Tulum, conforme avanzaba yo en acomodar en el equipaje, en cerrar las maletas, en donar, en regalar o vender las cosas que no me iba a llevar, conforme avanzaba yo en ese proceso, en ese procedimiento, entonces disminuía la desorganización o el desorden en mi pensamiento. Iba poniendo orden mental mientras acomodaba mi equipaje, mientras finiquitaba mi equipaje, mientras desechaba, donaba o regalaba o vendía las cosas que no me iba a llevar. Estaba yo poniendo orden en mi actividad mental, en mi pensamiento. Todo iba adquiriendo como un orden necesario para viajar y para la vida diaria. Es muy común que Dios hable a través de los hechos. Cualquier trastorno o patología mental es una razón más por la cual requieres que Jesús sea tu Señor, que Jesús te salve, que Jesús te guarde, que Jesús te perdone. Hay días y conforme avanza el tiempo, y esto lo debes de saber, que si llegas a un momento de tu edad y hay ciertas metas de vida que no has cumplido por la razón que quieras, por falta de disciplina, por enfermedad, por injusticia de la vida, por errores, por equivocaciones, por pereza, por procrastinación que duró años, por traiciones, por incapacidad, es muy común, por la razón que quieras, porque tuviste muchos años de depresión, no sé. Si llegas, de todas maneras el resultado es el mismo. Si llegas a cierta edad y no hay ciertas expectativas hechas, cumplidas, vas a experimentar un proceso de desilusión, de decepción, que puede durar meses, que puede durar años. Se apagará la esperanza, dudarás de ti mismo, de ti misma, pero se volverá a encender la luz para ti. Si no estás trabajando para cumplir tus metas y lo que las necesidades básicas de la pirámide de Maslow indican, si no estás trabajando en el estudio, universidad, trabajo, ahorrando dinero
formando una familia. Y esto de formar una familia es literal. Se trabaja el matrimonio, se trabaja la pareja, se trabaja la relación con los hijos. Es toda una obra, una familia. Tienes que dedicarle. No es solamente reproducirse, procreación, perdón, comer, ver Netflix. Tiene que haber un trabajo continuo en las relaciones. Si no tienes eso construido, vas a enfrentar tiempos de desesperanza, de desilusión, de decepción, principalmente de ti. Si eso no sucede, qué bueno. Me dará mucho gusto porque no tendrás esa desilusión de la vida, esa nostalgia, esa melancolía que a muchos transgiversa su realidad y caen en adicciones y en afectos innobles, como les llama el estoicismo, los pecados capitales, la carne, como se le llama en la teología judeocristiana. Caen en vicios, en perversiones. Nunca aprenden inteligencia emocional, nunca aprenden dominio propio, nunca saben lo que es autocontrol. ¿Y qué te puedo decir de la gnosis, el autoconocimiento? Nunca llegan a un progreso interior. Dios es la esperanza de aquellos que se encuentren en esa situación. Y te vuelve a hacer. Y va de nuevo una y otra vez. Pero cambia mucho el interior y la energía, la mentalidad cuando uno ya está en Dios y los procesos duran más. No es lo mismo que experimenta un alcohólico, un drogadicto, un criminal, una persona ninfómana. No es lo mismo. Cuando estás en Dios o en Cristo, ya estás como en el camino, como en el ring, como en la batalla. Cuando estás en la perversión, en el vicio, en la debilidad, en la carnal, mental, aflicción, todavía ni entras al camino. Apenas estás siendo como purgado para ello. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y para muchos de nosotros, leer esto, grabar esto en un audio, es un privilegio, ¿sabes por qué? Porque existe algo llamado la programación neurolingüística. El lenguaje, el vocabulario es importante. Existe en un contexto más científico la programación neurolingüística y en un contexto más metafísico, más místico, como el que maneja Joe Dispenza, Bruce Lipton, Greg Braden, Connie Méndez, Joseph Murphy, Neville Goddard, ya es algo más relacionado con lo espiritual, con lo empático, con lo energético. Pero en ambos casos es importante lo que estés escuchando. El principal beneficiado de estar escuchando Isaías 41:10, yo soy. Estar escuchando que mi Dios está conmigo, que me dice, no te desanimes, no te desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Escuchar eso repetidamente es enriquecedor. El Dios de esperanza que llena con gozo y paz cuando uno cree en Él, que hace abundar la esperanza no por voluntad humana, ni por trabajo humano, ni por disciplina humana, que es posible de adquirir, claro que sí, existe el estoicismo para ello, pero tenemos a un Dios proveedor y maravilloso, el cual dice que la esperanza abunda por el poder del Espíritu Santo, en Romanos 15:13. Si yo tengo conocimiento de Dios, entonces entiendo, intuyo, concluyo, resuelvo, concreto, que es Dios con su Espíritu Santo el que hace que yo abunde en esperanza. Si no hay conocimiento de Dios, entonces se lo atribuiré a otras cosas. Que te repito, es posible desarrollar esperanza sin Dios, al menos de manera disciplinada y estoica, sí es posible. La misma Biblia dice, y Jesús lo dijo en los evangelios, los hijos de este mundo son sagaces. Debes de comprender, debes de entender que el camino de Dios es distinto, que Dios está contigo, que ser hijo de Dios y estar en el camino de Dios es como ser hijo, tiene uno la sensación energética, personal, posiblemente de la que tiene un hijo de un multimillonario.
esa seguridad, ese respaldo, esa cobertura de que nada te faltará, de que estás protegido, cubierto. Esa sensación es la que Dios da, de la esperanza que también está depositada, ¿verdad? En el libro coránico del Islam, el noble Corán. En varios versículos se habla acerca de la esperanza que Alá da. Tú como creyente judio-cristiano occidental, tienes que entender que la palabra Alá no es una palabra musulmana, es una palabra en árabe, es la traducción de Dios al árabe. Cristianos, protestantes, coptos, así como tú y yo decimos Dios en castellano, en español, así como en lengua inglesa muchos dicen God. En Medio Oriente, el cristiano protestante, que muchas veces no habla inglés, no puede decirle God, le dice Alá en árabe y no está hablando de Islam. ¿De dónde viene ese dicho popular? La influencia del Islam y del Corán a la humanidad es enorme. Escúchame bien, es enorme. Hay puntos de contraste entre el cristianismo y el Islam. Obviamente, uno como cristiano cree resueltamente que Jesús resucitó entre los muertos por poder del Dios vivo a través del Espíritu Santo. Lo levantó entre los muertos. Uno cree que Jesús va a retornar a la tierra nuevamente. Y en el Islam no es así. Jesús es considerado un profeta más. Y tienen en mayor estima al profeta islámico y tienen en mayor observación contemplativa la figura del profeta islámico por encima de la de Jesús. Pero la aportación matemática, teológica, histórica, lingüística del mundo musulmán y árabe a la humanidad es abundante. Esta frase que conocemos occidentalmente como Dios no te da una carga que no puedas llevar, Dios no te va a dar una carga que no puedas soportar, viene del Corán. Creo que es la sura de la vaca, Sura al-Baqarah 2:286. Alá no carga a ninguna alma sino con lo que puede soportar. Obtendrá el bien que haga y sufrirá el mal que haga. La prueba genera una reacción. Hay gente que reacciona erróneamente, hay gente que reacciona favorablemente y se va para arriba. Hemos caído en una romantización de los atributos de las verdades inmutables de el Creador. Y creemos que no tenemos necesidad de ir sustancialmente a la letra, a leer el texto. Y creemos que con ver un videíto, ¿verdad? De un águila quitándose las plumas, el pico, regenerándose, aislándose, va a haber un cambio evolutivo en nosotros. No es así. No es así. Es primero la oración, pero también tienes que echarle ganas al trabajo mental, al trabajo emocional, a la disciplina, la práctica constante de no desanimarte, la resiliencia, su aprendizaje. He estado hablando desde perspectivas psicológicas, psicoanalistas, psiquiátricas, del inconsciente, del subconsciente, ¿verdad? De la filosofía de Nietzsche, hacerse a uno mismo. Hay métodos, hay caminos que te pueden llevar a un destino. El libro de Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final son de muerte. Su final es de muerte, perdón. Tú puedes abrazar toda la filosofía, toda la literatura de Friedrich Nietzsche. Solo considera cómo él terminó, porque él fue por años ministrado, alimentado, programado a lo que decía, a lo que escribía. Y terminó demente y muriendo muy joven, muy joven. Con Dios no tenemos garantía de que todo nos va a salir bien, pero Dios nos da dos promesas. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y Dios nos ha informado, nos ha dicho que Él ha vencido el mundo. Nos ha notificado que en este mundo tendremos aflicción, pero nos ha advertido también que Él venció esta aflicción, Él venció este sistema. ¿A qué se refiere? A través de la crucifixión de Jesús y su resurrección. Él venció el sistema. Él es el consuelo
de los incompletos. Él es el consuelo de los necesitados afectivamente. Él es la plenitud de los incompletos. Él es el cumplimiento de los pendientes. Él es el alimento de los hambrientos. Él es la riqueza de los necesitados. Él es la juventud de los viejos. Él es la madurez de los nuevos. Él es la palabra. Él es el evangelio. Él es el deseo. Él es el lenguaje. Él es la voluntad. Él es la resiliencia, la superación, la libertad personal. Es determinante estar escuchando cosas favorables, positivas. Creo yo que no se debe caer en utopías mentales ciegas y positivas. Tiene uno que adquirir otros conocimientos. Tiene uno que considerar el lado desagradable de la existencia humana para poder ello dominar. Pero la tendencia de uno siempre tiene que ser positiva, porque tu inconsciente es personal. Ahí está tu verdad. Mientras Carl Jung hablaba de la totalidad interior, de la unificación del ser, de una forma mística, espiritual, y sobre todo a través del proceso, del camino, de irte descubriendo. Jacques Lacan nos abrió los ojos, advirtiéndonos muchas veces en conferencias. Gran parte del legado del psicoanalista Jacques Lacan fue realizado a través de los hechos en conferencias. La mayoría de sus escritos fueron realizados primeramente en conferencias y después puestos en un libro. Él nos advirtió que nuestra identidad, conforme avanza el tiempo, no solamente colectivamente como humanidad, que nos estamos descomponiendo, sino individualmente nuestra identidad se está fragmentando, se está separando. Conforme avanza el tiempo, el ser humano se vuelve más individual y en muchos aspectos se torna soberbio. Igual que el estoicismo, igual que la filosofía, igual que el psicoanálisis, la metafísica moderna de ayer y hoy, es una herramienta favorable para obtener resultados. El único detalle es que tú fuiste destinado para Dios. Hay gente que puede practicar lo que quiera y no acontece nada desfavorable. Tienen como una naturaleza muy abierta, como muy empática, muy sinérgica, en donde quiera entran. Es bueno para ellos. Para muchos de nosotros no es así. He visto videos de conductores de YouTube y de televisión, hacen un reportaje en cementerios, entrevistan brujos en Catemaco, después van a Sonora a experimentar el sapo, graban contenido en las pirámides de Egipto, conocen sacerdotes de vudú negro, practican ellos santería y luego además van a misa los domingos. Hay gente cuyo espíritu, cuya alma está dilatada a todo. Es peligroso, pero hay gente que puede hacerlo. Y eso sucede principalmente porque después de obedecer la Biblia, la palabra de Dios, por religiosidad, se obedece por moralidad. Y después de obedecerla por moralidad, se obedece por voluntad, por interés, por conveniencia, porque sé que si no la obedezco, mal me va a generar. El siguiente paso después de eso es obedecerla por amor. Esa es la máxima verdad. Proverbios capítulo 1 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y también la enseñanza. Podemos concluir, resolver grandemente que cuando no hay temor de Dios, no hay sabiduría, no hay enseñanza, no hay ciencia, se puede caer en un letargo intelectual o incluso en algo peor, la estupidización de la mente, de la mentalidad. Joseph Murphy, Neville Goddard, Joe Dispenza, Connie Méndez, Bruce Lipton, Greg Braden, Wayne Dyer, Eckhart Tolle. Son algunos de los nombres más importantes de metafísicos, junto con Alice May, de los más importantes. Algunos de ellos han caído en blasfemia, como en el caso de Neville Goddard.
cuyo mensaje central es yo soy. Connie Méndez también se encargaba de divulgar el yo soy, pero yo detecté más blasfemia en Neville Goddard que en Connie Méndez. Muy atrevido Neville Goddard. Connie Méndez se protegía un poco porque conocía la teología judeocristiana. De hecho, ella creó el concepto de metafísica cristiana. Creo yo que el mayor de todos, el más intelectual, es Jacobo Greenberg, sin duda alguna, hasta este día. De hecho, esta mañana, mientras preparaba el café que estoy bebiendo ahorita, ya se enfrió un poco, veía yo una imagen de átomos. Se tomó la imagen más precisa, más detallada de lo que es la composición de un átomo. Cuando yo vi la imagen de un átomo, vino a mí directamente el pensamiento, lo relacioné con la latiz de Jacobo Greenberg, una, una red subyacente o red espacial en medio de una red como forma de red. Cada bolita uniendo la red y así sucesivamente. Esa es la composición atómica, el átomo en sí. Vino a mí inmediatamente la composición, la modulación de la latiz de Jacobo Greenberg, cuya característica principal es que tiene una gran coherencia, una gran exactitud, una gran armonía, un gran orden. Y esto se llama sintropía. Jacobo Greenberg concluía, ¿verdad?, que podemos alterar la realidad perceptual a través de la mente. No solamente la realidad, sino toda la materia en sí, el tiempo e incluso, aunque habló muy poco de ello, la comunicación más allá del cuerpo, porque ya no le dio tiempo. Antes de desaparecer estaba planeando un estudio, un experimento, perdón, poniendo una persona en el Tíbet y otra en México y que se comunicaran telepáticamente. Él iba a medir eso. Con el tiempo estoy casi seguro que este hombre iba a llegar a la oración. Iba a llegar a medir los efectos científicos de la oración, pero ya no le dio, desapareció. Como cada adelantado en la humanidad, agencias, instituciones, muchas que ni conocemos, se acercan y negocian con ellos para no desaparecerlos físicamente, les dan otra identidad y negocian con ellos. Los compensan en alguna manera monetariamente, financieramente, y los trasladan a otros lugares. Se vuelven observadores de su legado, pero ya no exponentes. Pierden toda facultad de ello. Todo lo que tiene que ver con Jacobo Greenberg lo maneja su hija, su única hija, tengo entendido. He estado desde hace más de un año indagando y hablando acerca de la unificación del ser. Hay un versículo en el Evangelio gnóstico de Tomás que me cautivó más que cualquier otro. El Evangelio de Tomás es un compendio de dichos de Jesús. Muchos de ellos están en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Pero el que más ha influido sobre mí es el de la unificación del ser. Tomás 1:22. Cuando hagas de los dos uno y del interior como el exterior, entonces entrarás en el reino. Cuando lo del hombre sea como lo de la mujer y viceversa, entonces entrarás en el reino. Habla de esto de empatía, de ponerse en el lugar del otro. Creo yo que es una obligación personal, un viaje espiritual, atravesar temporadas de misticismo observacional a Dios. Es decir, experimentar a Dios fuera del sistema religioso y teológico, es decir, sin Biblia, y dar lugar a lo místico, a señales, el clima, lo externo. Es necesario ese proceso. Cada uno de los libros, de lo espiritual, de lo religioso, cada uno de los libros sagrados, llamémosle así, en la humanidad, creo yo que tienen por el buscador de la verdad, por la persona espiritual, tienen que ser leídos, tienen que ser adquiridos, tienen que ser buscados, tienen que ser aprendidos. Si yo soy una persona que estoy en busca de la verdad, tengo que tener una apertura de mente siempre. Tengo que estar abierto al aprendizaje y al desaprendizaje. No tengo ningún problema en que alguien me presente argumentos
que desacrediten la resurrección de Cristo, la existencia de Cristo. No tengo ningún problema en que existan libros como el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Pedro, que dice que Pedro le tenía celos a María Magdalena, que Jesús la dejó como la mayor y no a Pedro, lo cual derribaría toda la estructura del catecismo apostólico romano, que está basada en Pedro. Y lo investigo y lo leo. Tengo un libro muy bueno de Antonio Piñeiro que habla de los textos apócrifos del Antiguo y Nuevo Testamento, textos gnósticos. No hay ningún inconveniente, ningún problema en hablar de ello, pero de eso a que me convenza hasta este día, no ha sucedido. No ha sucedido nada. He leído la Biblia, he leído la Torá, el Tanaj, he leído el Corán, he leído los Vedas, he leído los sutras o el Tipitaka de Siddhartha Gautama, el Buda, el iluminado. He leído filosofía basada en el Granth Sahib del sijismo. He leído de taoísmo, he leído de confucianismo, he leído de zoroastrismo, el Avesta, he leído de santería, he leído de satanismo, he leído de filosofía, he leído de estoicismo, he leído de metafísica, he leído de muchas cosas, igual que tú en este mundo vivo. Pero de ahí a que algo de eso afecte mi percepción de Jesús el viviente, no ha sucedido. Mucha gente cree que con el paso de los años uno cree en Jesús por religión o porque ya no le queda de otra. No te equivoques, no te equivoques. He estado fuera de México y he escuchado otras lenguas, otra cultura, otros contextos, y de ahí vengo. En Tulum tuve de cerca, cara a cara con el chamanismo, en un contexto laboral. Conforme avanza el tiempo, la creencia en Jesús se va reforzando, se va haciendo más potente, más madura, más firme. ¿Sí sabías tú que conforme avanza el tiempo, las creencias, las ideas, el pensamiento, el conocimiento que tienes, conforme avanza el tiempo es más difícil de cambiarlo, es más difícil de modificarlo? En el conocimiento de Dios también sucede eso. Vas acumulando conocimiento, vas leyendo, absorbiendo, tomando lo bueno y concluyendo. Es muy difícil que sea quitado eso. Se va reforzando la fe y el conocimiento de Dios en uno con el paso del tiempo. Es muy difícil eliminarlo, lo cual es bueno, genera en nosotros convicción. Y esa convicción tiene que ser alimentada. La lectura es parte fundamental. Tienes que leer. ¿Por qué? Porque requieres vocabulario, requieres creatividad, requieres conocimiento. En palabras de Ludwig Wittgenstein, autor del Tratado Lógico-Filosófico, su único libro publicado en vida en 1921, mi realidad es mi lenguaje. ¿Y de qué se compone el lenguaje? De tono de voz, de vocabulario, de palabras, de fraseología, cultura, términos populares, el slanging. Entonces, concluyo resueltamente yo que entre más incremente mi vocabulario, mi conocimiento, mi creatividad, mayormente con Dios el Creador me podré comunicar a través de la oración. A Él voy a orar. Y a su vez, con mi entorno, con la sociedad, con la humanidad, con los míos y tú con los tuyos, mayormente me podré yo comunicar. Por esta y muchas razones, Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que nadie perezca, sino que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es importante para tu vida, es importante para tu existencia. Por esa y muchas otras razones, hasta este día, martes 5 de agosto del 2025, Jesús el viviente es el Señor, es mi Señor todavía. A Él sea la gloria, a Él sea la alegría. Gracias, querido Padre Celestial, por el conocimiento, por la convicción, por la fe substancial, por la observación, el aprecio, el amor hacia Jesús, tu Hijo,
el Cristo, el Maestro, nuestro amado Señor. Hecho es, en el nombre de Jesús. Amén. Evangelio público, todo relacionado con el Evangelio por Eduardo Tejeda. Ya, Chapo. Adiós. Bye.